Después de un accidente en moto, ¿qué sucede? ¿Cómo cambia la vida de las personas? Y para esto vamos a hablar con el maestro en electroterapia, licenciado en rehabilitación y ortopedia, con el doctor Antonio Cobo Salazar, de la Facultad de Rehabilitación aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctor, ¿qué pasa después de un accidente en moto? ¿Cambia la vida? Muchísimo. Lamentablemente, el índice de accidentes en motocicleta que tenemos apenas disparado se ha ido incrementando año con año, aunque también el parque vehicular de motocicletas se ha ido incrementando año con año. Entonces, un elemento muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que todos los aspectos que conllevan un accidente siempre van a tener un impacto en nuestra vida cotidiana. Lamentablemente, muchos de estos accidentes generan impactos mucho más graves que otros. Eso, en algún punto, puede llegar a provocar que el paciente tenga una secuela discapacitante, ¿sí? De la cual podría ser que se recupere en poco tiempo o podría ser algo de forma permanente. Cuando salen disparados. Sí. Generalmente, las lesiones que más vemos, por ejemplo, en ese tipo de accidentes muy aparatosos, por decirlo así, donde el paciente sale despedido del vehículo, de la motocicleta, generalmente son traumas craneoencefálicos, que son los golpes y los traumatismos que se lleva el cráneo, ¿sí? Afortunadamente ahora los cascos protegen muchísimo esa parte, que es una parte fundamental, obviamente, para nuestra vida. Pero lamentablemente otras partes de nuestro cuerpo quedan descubiertas. Entonces, lesiones en miembros inferiores, que es lo que más vemos en los accidentes de motocicleta automovilísticos, porque incluyen generalmente ambos elementos, ¿no? Lesiones en miembros inferiores, que son nuestras piernas, nuestras rodillas. Ahí vamos. ¿Cuál es la incidencia? Porque cuando lamentablemente tienes un accidente, por lo general son choques, o te atropella, ¿qué parte del cuerpo es la que se lesiona, ¿no? Porque hay prevalencia. Claro, sí. El índice de lesiones, independientemente del volumen que tengamos habitualmente. Ahorita, por ejemplo, el INS en lo que vamos del 2025 tiene un reporte de 140 casos aproximadamente de accidentes automovilísticos al día. Sí, o sea, son las personas que llegan al IMSS y que están en estas áreas, ¿no? Que llegan a las áreas de urgencias. Entonces, lo que más se ve son lesiones en miembro inferior, que es desde la cadera hasta el tobillo. Las que más se lesionan en toda esta área son rodilla, lo que llamaríamos la pierna o la pantorrilla, que es la tibia y el peroné. O sea, de la rodilla para abajo, ¿no? Sí. La rodilla, la tibia y el tobillo. Esas son las que más vemos. En un accidente de moto. Esta es la parte. Sí, es que después de lo que es la pierna, seguiría la cadera, porque pues obviamente por la postura que maneja la motocicleta, ¿no? Cuando estamos montados, la cadera queda muy expuesta. Entonces, después de la pierna, seguiría la parte de arriba de todo nuestro miembro inferior, que es la cadera. Y después de eso siguen las muñecas. ¿Por qué? Porque habitualmente, sobre todo cuando salen despedidos, lo primero que tratamos de hacer es empujar las manos hacia adelante para proteger nuestro rostro. Entonces, las muñecas es lo que sí. Y después de eso, pues las lesiones que van hacia nuestra cabeza. En la parte de la rodilla para arriba, ¿nos puede decir qué partes son las que el fémur, tengo entendido? Sí, el fémur es uno de los que más se lesiona, sobre todo en la parte más cercana a la rodilla. Generalmente la lesión común es la fractura, ¿sí? La fractura, pues obviamente es el hecho de que el hueso se parta en dos o en más secciones. Entonces, es una de las lesiones que nos puede llevar, dependiendo del tipo de fractura, nos puede llevar a una discapacidad muy severa o muy leve, y el tiempo de recuperación varía dependiendo de su gravedad. Estamos hablando después de un accidente en motocicleta, ¿no? Por donde tú te conviertes prácticamente en la defensa. Sí. Doctor, igual lamentablemente en los accidentes de motos o accidentes de vehículos, o vehículos con motos o motos con vehículos, la columna vertebral y la espina dorsal. Sí. Creo que es algo que todavía ahí hay que trabajar. Sí, algo que pasa o que se ha dado en los últimos años es que, si bien el casco ahora protege nuestra cabeza, protege nuestro cráneo, protege nuestro rostro de lesiones severas, algo que se daba mucho hace algunos años,
Actualmente el casco nos protege muchísimo porque tiene toda una serie de regulaciones que le dan ciertas características para protegernos justamente. Pero pues lamentablemente no hay un peto, no hay un escudero, ¿no? Que son los... Pero vemos que hay gente como Otto que se pone como... Sí, como unos arneses, que es algo para protegerse. Los arneses pueden llegar a darnos cierto grado de protección, pero el problema es que no hay una regulación específica actualmente a nivel gubernamental. Por ejemplo, la norma oficial mexicana no tiene una regulación específica para el tipo de arnés, para el tipo de pechera o de peto, para que nos proteja tanto lo que es la parte anterior del tórax como la parte posterior, que es donde está nuestra columna vertebral y nuestra médula espinal. ¿Qué pasa con la columna vertebral? Pues la zona que más se lesiona lamentablemente es la zona del cuello. Es la primera zona de nuestra columna vertebral. Esa es la que está más pegada a nuestra cabeza. Y si bien el casco ahora, aunque nos golpeemos la cabeza, nos protege de las lesiones de la parte alta, el cuello queda expuesto porque el casco pues no protege esa zona. Entonces se pueden dar desde una lesión simple, vamos a decirlo así, de nuestra columna, que es una compresión, hasta lesiones más graves como la lesión medular, ¿sí? Que es el corte parcial o total de nuestra columna vertebral. ¿Qué pasa? Pues la consecuencia más directa es el daño a nuestra movilidad. Una persona que se lesiona la columna vertebral a nivel del cuello pierde la movilidad de los brazos y de las piernas, y dependiendo del grado de corte, el grado de daño, puede perder toda la movilidad o parte de la movilidad. Eso pues obviamente el grado de afectación puede llevarnos a estar confinados a una silla de ruedas, por ejemplo, o a tener una secuela que nos exijan caminar con un bastón, con un andador de 4 apoyos, o que tengamos cierta movilidad en cuanto a la pérdida de la función de nuestro cuerpo, o sea que estamos restringidos en nuestra movilidad. La espina dorsal. La espina dorsal es justamente toda la parte que va desde la base de la nuca hasta donde comienza el sacro, donde termina la columna lumbar. Si la lesión no es en la parte cervical, la siguiente zona que se lesiona con mayor frecuencia es la parte baja de la espalda, lo que se conoce habitualmente como columna lumbar, ¿sí? Y esta parte, pues lamentablemente también es una zona que al cortarse la médula, al lesionarse, a una astilla, hasta una astilla de hueso que se lesione en esa, que se incrusta en esa área, puede causar una lesión que impida que la movilidad esté al 100%. Y pues lamentablemente en las lesiones más graves, que son lesiones medulares completas, pues terminamos con una parálisis de los miembros inferiores, una parálisis de las piernas, que nos va a impedir caminar de manera normal, como diríamos comúnmente, y puede ser que si es lo suficientemente grave nos confine una silla de ruedas. ¿Cuánto tiempo lleva una rehabilitación en fractura? Las fracturas, como son lesiones severas pero no permanentes, el hueso se va a ir recuperando poco a poco, nos puede llevar alrededor de 6 a 9 meses aproximadamente, dependiendo del grado de fractura y también dependiendo mucho de la intervención que se haya hecho en los servicios de emergencia y posteriormente en los servicios hospitalarios. ¿Cuál es la rehabilitación que más se tarda cuando te lastimas la pierna, ¿no? Porque usted me dice dónde está la mayor prevalencia con accidentes en moto. Generalmente una lesión sencilla, pues decirlo así, que son por ejemplo los esguinces o una fractura que ya ha consolidado de forma adecuada, que recibió una buena atención, generalmente nos debe llevar alrededor de 3 a 4 semanas. Consiste generalmente en el reentrenamiento de lo que son las estructuras lesionadas para que la persona recupere su funcionalidad y ya toda esta limitación, su movilidad y la restricción en su actividad cotidiana, en su participación social, se vaya reduciendo. Ya por último, doctor, fíjese que hay un programa del Ayuntamiento de Mérida, es de otorgar casas. Sí, la verdad es ¿Cómo lo ve la academia? La verdad es que es algo muy importante, sobre todo porque en muchas ocasiones los cascos que vienen con esta normativa oficial mexicana, que son válidos para el trabajo, ya sea porque eres un repartidor que utiliza la motocicleta para tu trabajo cotidiano o eres una persona que necesita moverse en este vehículo, muchos de estos cascos tienen costos un poco elevados, ¿no? O sea, para que tengas un casco realmente útil, que te proteja realmente, tienen costos un poco elevados. Entonces, que cualquier gobierno, el ayuntamiento, esté dando este tipo de apoyos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a proteger la vida de las personas, va a evitar que haya lesiones más graves a nivel del cráneo, ¿sí? Y si bien es cierto que todavía nos falta mucho para avanzar en cuanto a la protección de lo que son las pecheras, las rodilleras, los protectores de brazo, por ejemplo, es un inicio importante porque de esa manera la vida de las personas va a estar mucho más segura.
Y sobre todo el autocuidado. Es correcto. Sí. Pues doctor Antonio, de verdad, aquí lo aprecian mucho y no sé si lo voy a decir, cariñosamente dice doctor Chino. Sí, es correcto. El doctor Antonio Jobo Salazar, de verdad, gracias por regalarnos sus conocimientos. Y acuérdense que tener la debida información, eso nos hace tener más conciencia.